Hola, ¿qué tal? En esta ocasión he preparado un tema con muchísimo cariño que lo he querido titular de la dependencia a la interdependencia, como las claves para comprender cuál es ese camino. El ser humano, en la medida en que se desarrolla, pasa de ser dependiente, es decir, cuando vive bajo la subordinación total de un poder o de una persona superior, cuando es todavía incapaz de valerse por sí solo y luego se convierte en una persona independiente, cuando ya puede tomar decisiones por sí solo, puede valerse por sí mismo y de alguna manera también tiene mucho que ver con esa entereza, esa firmeza de carácter que ya tiene esa persona en ese momento. Y después de esa verdadera independencia que tiene esas características, es cuando realmente podemos empezar a construir un camino hacia la interdependencia y de eso es lo que vamos a estar hablando hoy. Por lo tanto, el objetivo de esta charla es identificar cuáles son esos aspectos que nos llevan a ser verdaderamente interdependientes. Empecemos por definirla. La interdependencia se define como la relación de dependencia entre dos o más personas. Solo cuando se es verdaderamente independiente puede construirse una interdependencia. Cuando hemos desarrollado autorrespeto, autodominio, autodisciplina, todas esas cosas que vimos en los tres primeros hábitos de los videos anteriores, solo es a partir de ello que nosotros podemos empezar a construir relaciones, a pasar de eso que Covey denomina la victoria privada a una victoria pública. Y es a través de esa interdependencia que se logran desarrollar esos otros hábitos de los que hablaremos en videos siguientes. Y es que cuando hablamos de interdependencia, también nos estamos refiriendo a la interacción humana. Y hablando de relaciones, toda relación, todas las relaciones empiezan a construirse aquí, en nuestro interior, porque de otro modo los otros van a observar que hay una duplicidad de carácter y de personalidad. Cuando nos volvemos independientes, es decir, proactivos, centrados e impulsados por principios y capaces de organizar nuestras prioridades en la vida en torno a esos valores y principios, entonces ya podemos empezar a decir que somos realmente independientes y capaces de construir buenas relaciones, de construir relaciones ricas, relaciones que sean duraderas y que sean altamente productivas. En la construcción de relaciones es muy importante tener cómo es esa interacción con los demás. Y para construir, para pasar de las victorias privadas a las victorias públicas, es súper clave que tengamos una interacción positiva con los demás. Es decir, que seamos capaces de construir alianzas significativas, de contribuir al otro, de tener un continuo de aprendizaje y desarrollo con los otros, para los otros. ¿Sí? Y también de esto tan importante que es la sinergia entendida como el resultado del trabajo mutuo. Como decía San Pablo en sus epístolas, quien a propósito fue el primero de hablar de sinergia eh, cuando se refería al resultado del trabajo entre el hombre y Dios. De eso se trata, de mirar cómo podemos unir esos esfuerzos de una manera significativa, de una manera positiva, para llegar a esa victoria pública. Y esas interacciones positivas que se dan para tener una victoria pública
tienen mucho que ver con este concepto que nos deja Covey en su libro, el cual marca una gran diferencia en las relaciones humanas, en las relaciones con los demás. Y se trata de la cuenta bancaria emocional. Es esta en donde los depósitos constituyen una reserva y los retiros nos sirven para cuando tenga mis equivocaciones, entonces yo pueda compensarlos, ¿verdad? Por ejemplo, la reserva de confianza. La confianza es algo que es como cuando uno se sienta en la playa a construir un castillo de arena. Uno se tarda horas haciendo el castillito y construyéndolo y cuando ya lo tiene hecho, puede pasar alguien y con solo tocarlo se derrumba. Así es la confianza. Es algo que nos tardamos años en construir, pero con solo una equivocación que cometamos, la podemos acabar. Entonces, es muy importante mantener esa reserva, estar todo el tiempo haciendo esos depósitos, haciendo cosas que nutran la relación con los demás, que lleven hacia una enriquecedora alianza, como por ejemplo, busque primero comprender, cumpla las promesas, sea honesta, abierta, hable con amabilidad, con cortesía, el pensamiento de ganar, ganar, el aclarar expectativas. Y algo muy lindo que es la lealtad con el que está ausente. No hay nada más lindo que eso. Pedir perdón, pedir excusas, recibir retroalimentación. Todos esos mensajes del yo, ¿no? Y habla de que los retiros en esa cuenta bancaria emocional, esas equivocaciones, esas cositas que no son tan buenas, que me restan puntos, son aquellos como romper promesas, buscar primero ser entendidos. La más sutil manipulación es algo que resta muchos puntos en la cuenta bancaria emocional. La deslealtad, la duplicidad, el orgullo, el egoísmo, el no recibir retroalimentación, ni siquiera tener la capacidad de escucharle al otro cuáles son mis errores. ¿Sí? Son todos esos mensajes del tú. Y ahora vamos a ver unos ejemplos de cómo podemos llevar esa cuenta bancaria emocional en la práctica. Aquí tenemos un par de ejemplos que me parecen muy ilustrativos. Veamos primero este. Este es un ejemplo de la cuenta bancaria emocional como de un joven, ¿sí? Por lo que yo puedo observar. Entonces dice, tiene muy juiciosamente una lista en donde va poniendo los depósitos y donde va poniendo sus retiros de esa cuenta bancaria emocional. Y fíjense, aquí pone muy minuciosamente lunes, martes, cada día. Y dentro de los depósitos podemos ver que escribe, le di los buenos días a mis padres y hermanos. Saludé a las personas que encontraba. Llegué puntual al trabajo. Ayudé a mi hermana con su deber en la escuela. Todas estas contribuciones que él hizo hacia las relaciones con los demás. Pero también tuvo unos retiros, dice, hablé algunas palabras obscenas. No puse atención en algunas cosas importantes. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo todas estas cosas buenas pueden compensar estas cosas malas. Y así sucesivamente, le escribe el martes, le di los buenos días a mis padres y hermanos. Qué bonito, para él es súper importante esa relación con sus padres y sus hermanos. Él quiere nutrirla cada día, lunes, martes, miércoles, todos los días él está nutriendo esa relación, está poniendo puntos a esa relación, solamente con un saludo. Saludé a las personas que encontraba en la calle, expliqué a un amigo sobre unos ejercicios de contabilidad que él no sabía. Todo esto que significa servir, que significa darle al otro, todo eso que suma, es como podemos contribuir con pequeños detalles a esa relación con los demás. Y eso es lo que constituye esa reserva emocional de la que estamos hablando, que nos permite tener nuestras equivocaciones para compensar de alguna manera y tener esa
construcción de una interacción positiva. Y ahora veamos este ejemplo que es una cuenta bancaria emocional, que se ve que es como de un matrimonio, de una pareja, ¿no? En donde es algo así como las cuentas bancarias normales, en donde tenemos aquí, por aquí tenemos algunos retiros que están en negativo y por aquí tenemos unos depósitos, ¿sí? Y fíjense, dentro de estos retiros, habla, por ejemplo, pelea por las vacaciones. Es algo que me generó un tremendo retiro en mi cuenta bancaria emocional. Y en cambio hubo otra que fue salir con los niños que generó un buen depósito, ¿sí? Pero también se olvidó cumplir algunas promesas. Entonces vemos aquí que han sido más los retiros que los depósitos. Entonces tenemos una reserva desbalanceada, ¿sí? Y a esa cuenta bancaria emocional es a la que nos tenemos que dedicar un poquito. Como que revisar en el día a día qué cosas buenas, qué cosas malas he hecho para contribuir a esa construcción positiva de las relaciones e interacciones humanas. Ahora veamos cuáles son los principales depósitos, porque es ahí en donde está lo más importante de este ejercicio de la cuenta bancaria emocional, porque son los que permiten después tener esas equivocaciones. Los principales depósitos, según Covey, son comprender al individuo, prestar atención a las cosas pequeñas, mantener los compromisos, aclarar expectativas, demostrar integridad personal, disculparse sinceramente cuando se realiza un retiro, ¿sí? Y vamos a verlos cada uno. Comprender al individuo, comprender al otro. Se trata nada más y nada menos que la regla de oro. Trata a los demás como te gustaría que te traten a ti. Es así de simple. Pero va un poquito más allá en el sentido de que una cosa es entender, que viene del entendimiento, de la parte lógica del ser humano, y otra cosa es comprender, que es bajar del entendimiento aquí al corazón. La comprensión tiene que ver con la emoción. Entonces es súper importante comprender al otro. Otro depósito que es muy relevante es prestar atención a las pequeñas cosas. Y sí, qué cosa tan increíble, pero incluso las personas que son más duras, que son más rudas, tienen su corazoncito. Por dentro, ellos tienen esos afectos tiernos del corazón. Entonces, hay que prestar atención a esas cosas pequeñas del corazón. Habla también de mantener los compromisos. Y mantener los compromisos no es otra cosa que construir permanentemente puentes de confianza. Pero hay que empezar por cumplir tus compromisos a ti mismo. Pues si tú eres capaz de cumplir tus propios compromisos contigo, mucho más fácil va a ser cumplir los compromisos con los demás. Habla también de otro gran depósito que es el de aclarar las expectativas. Y este tiene que ver con dos cosas. Uno es con evitar las suposiciones. Y otra vez vuelvo a hablar del libro de los 4 hábitos, de los 4 acuerdos, perdón. Y lo segundo es que cuando hablamos de aclarar expectativas, nos referimos también en confiar en el otro a pesar de las diferencias. Es que puede ser que la otra persona tenga un diferente sistema de creencias. Por ejemplo, cuando hablamos de fútbol, cuando hablamos de religión y cuando hablamos de política, casi siempre encontramos personas con las cuales hay muchas diferencias. Pero lo lindo acá es confiar en esas personas para poder construir a través de esas diferencias. Es confiar en que a pesar de las diferencias, seguimos manteniendo esa relación tan linda. Y aquí habla de otro depósito que a mí me parece que es súper fundamental, no solamente en esa construcción
de alianzas positivas en las relaciones con los demás, sino con los más cercanos, con nuestros hijos, con nuestro esposo, nuestros padres. Y es esto que tiene que ver con la integridad personal. El demostrar esa integridad personal. Eso es uno de los depósitos más importantes que hacemos a ese banco de, de las emociones. Y esa integridad personal tiene que ver con adecuar la realidad a nuestras palabras. Es decir, con alinear todo eso que nosotros hacemos con lo que decimos y con lo que pensamos. Porque una cosa es la veracidad y otra cosa es la integridad. La veracidad tiene que ver con la verdad y somos millones de seres humanos en el mundo, entonces son millones de verdades las que existen. ¿Sí? La veracidad tiene que ver con adecuar las palabras a la realidad, que es muy diferente a la integridad personal, que es la que realmente contribuye a esa cuenta bancaria emocional. Y otro gran depósito y que nos cuesta mucho trabajo a veces es esa disculpa de corazón, sincera, cuando se realiza una equivocación. ¿Sí? Porque una cosa es cometer un error y otra muy diferente es permanecer sin admitirlo. Y eso sí que le resta. En cambio, cuando tú admites el error, y no importa con quién, vuelvo a lo mismo, no importa si es con tu hijo de 1 año, 2 años, 3 años, nos equivocamos y hay que admitirlo. Y eso cuenta en esa cuenta bancaria emocional. Nuestros hijos, nuestros queridos, llevan aquí una cuenta bancaria emocional. Entonces, es muy importante estar permanentemente haciendo esos depósitos para que el día en que nos equivoquemos no vayamos a estar desbalanceados. Bien, y después de ver este concepto de la cuenta bancaria emocional, creo que ya tenemos un poquito más claro hacia dónde debemos caminar para llegar a esa verdadera interdependencia, que no es otra cosa que la dependencia recíproca entre dos o más personas independientes para construir relaciones duraderas y enriquecedoras. Así que eso es todo por hoy, pero antes quiero dejarte una pregunta que nos puede ayudar a enriquecer ese tablero de la cuenta emocional. Y la pregunta es, ¿qué cosas puedes hacer hoy que contribuyan a nutrir esas relaciones con los demás? Y te invito a que lo hagas teniendo en cuenta los diferentes roles, porque tenemos diferentes roles como papá, como mamá, como amigo. Te invito a que hagas ese ejercicio y también te invito a a las próximas sesiones en donde veremos ya más desglosadamente cada uno de esos 3 hábitos para llegar a la victoria pública. Muchas gracias.